buenas tardes, bienvenidos de nuevo al ciclo de conferencias del Foro Social Manuel Mateo. Hoy vamos a tratar un tema profundo intelectualmente, a la par que interesante. Tenemos con nosotros a Daniel Marín Arribas, es economista católico y profesor de universidad. Él compatibiliza una intensa vida profesional en el mundo del seguro como control financiero y consultor, junto con labores de docencia e investigación en el área de las ciencias sociales. Entre sus títulos académicos destacan sus máster en Doctrina Social de la Iglesia y Escuela Austríaca de Economía, y ha preparado tesis doctoral sobre un amplio y esmerado estudio sobre el problema moral, jurídico y económico de la usura y su cuestión en el sistema capitalista occidental contemporáneo. Por otra parte, es un gran conocedor del pensamiento liberal, con el que se educó en sus años de estudiante, y es uno de los mayores expertos de la actualidad en la Escuela de Salamanca, gracias a años de dedicación completa a la lectura y aprendizaje de lo que enseñaron sus componentes y epígonos. Ello, unido a un celo apostólico que no esconde, le ha movido a sacar adelante numerosos trabajos y proyectos con el fin de traer al debate público la luz de la doctrina social católica sobre temas que, tras la gran crisis económica de 2008, están más candentes que nunca. Ha protagonizado, a raíz de la publicación de su libro La Iglesia y el liberalismo, una amplia gira de conferencias en varias ciudades españolas y ha sido acogido por numerosos organismos, centros de estudios y parroquias como el Colegio de Economistas, la Capilla Apóstol Santiago o el Círculo de Estudios Santa Ella en Sevilla, Barcelona y Madrid. Como veréis a continuación, su planteamiento de fondo es la radical oposición que habría entre el magisterio de la Iglesia y los postulados del liberalismo. Junto con las conferencias, de la mano de su iniciativa, también ha salido a la luz la edición hispana de la obra del norteamericano Christopher Ferrara, The Church and the Libertarian, que es un completo estudio de casi 600 páginas, coronado por un profeso apéndice que ha escrito el mismo Daniel, que trata la cuestión y desmonta muchos de los mitos difundidos. Por mi parte, le cedo la palabra y espero que la charla sea de vuestro agrado. Bueno, en primer lugar, dar las gracias por la invitación y por darme otro foro en el que otra vez volver otra vez a insistir en lo que no se ha insistido suficiente, y menos en nuestros días, que es la radical oposición que existe entre el liberalismo y la Iglesia Católica, y los postulados de la Iglesia Católica. Por motivos de tiempo me voy a ver obligado a reducir bastante la explicación, por lo que entonces invito a todos a que adquieran el libro y que puedan leerla con mayor profusión lo que voy a explicar aquí, pero sí que de manera muy esquemática sí que me gustaría que os quede claro, o dejar aquí claro en estos minutos que tengo de palabra, el por qué podemos decir que la Iglesia Católica, los postulados de la Iglesia Católica en todos los órdenes, por supuesto en el teológico, pero también en el social, en el económico y en el jurídico, pues están en contraposición con el liberalismo. Para ello, pues tenemos que ir al fondo de las cosas, al fundamento de la cuestión. ¿Y cuál es el fundamento de la cuestión? Pues bueno, todas las ideologías establecen o tienden a establecer, al menos las que van a la raíz de las cosas, no los que intentan hacer mezclas extrañas, establecen una dialéctica. El liberalismo, los liberales, vamos a ver cuál es la dialéctica que ellos establecen, pero generalmente ellos se mueven en lo que es libre, o esa concepción que ellos tienen de la libertad, y lo que es lo no libre. De tal manera que lo que sea libre pues es una especie de paraíso, de bien común, de lo que sería el fin último de todas sus aspiraciones, lo que ellos consideran por libertad, y lo que no, pues todo lo que tenga que ver con la coacción, con las leyes, con lo que ellos consideran que es restrictivo de su libre arbitrio, pues es considerado como algo a eliminar, ¿no? De hecho, ellos mismos, pues sobre todo los más modernos de ellos, lo que no es absolutamente libre, etcétera, pues es ya catalogado de socialista, y al igual que hacen los marxistas con ese apodo o con ese insulto
o con esa categorización de fascista, ya se acabó el debate, pues en sus núcleos, en sus tertulias, al grito de socialista, pues ya se acabó todo debate racional entre ellos, ¿no? El marxismo también tiene la suya, ¿no? También tiene su dialéctica, ¿no? La dialéctica de clases, en la que todo lo que no es de la clase que ellos consideran dominante, donde ellos llevan esa dominación, sino la clase dominada, pues la clase dominante siempre es algo de aprobio, bueno, contra la que hay que luchar, etcétera, para establecer una especie de paraíso igualitario una vez suprimida la clase dominante. Eso en los últimos tiempos pues ha llevado al feminismo, ¿no? Y el cristianismo pues tiene también su dialéctica, y la expresa San Agustín en la ciudad de Dios. En contraposición a esa ciudad de Dios pues estaría la ciudad terrena, ¿no? Y leo a San Agustín lo que nos dice en la dialéctica establecida por el cristianismo. Dice que dos amores fundaron dos ciudades. El amor propio hasta el desprecio de Dios, la celestial. El amor de Dios hasta el desprecio de sí, la celestial. Ya vemos dos amores totalmente diferentes. Un amor propio hacia el ser humano, de ahí pues la moderna divinización de los derechos humanos, siempre el antropocentrismo, etc. La primera, nos dice San Agustín, la terrena, se gloria en sí misma. La segunda, en Dios. Aquella busca su gloria en los hombres, y esta tiene su mayor gloria en Dios, testigo de la conciencia. Importante esta postilla que hace San Agustín de testigo de la conciencia. También una de las libertades modernas, esa libertad de conciencia, ¿no? Que vamos a ver luego un poco más adelante. Aquella exalta su cabeza con su gloria, los derechos humanos. Esta dice a su Dios: tú eres mi gloria y quien exalta mi cabeza. Aquella en sus príncipes o en las naciones que subyuga es dominada por la ambición de poder. Su fin, siempre el poder. Poder en los mercados, poder en la política. En la celestial, se sirve mutuamente en caridad. La caridad no es como modernamente nos han dicho, no es esa especie de ONG de dar de comer al hambriento, que también son obras de misericordia, sino que la caridad es la virtud teologal, virtud de la que se ama amor a Dios sobre todas las cosas y, por supuesto, de ese amor caritativo a los hombres, ¿no? Entonces sirven mutuamente en caridad, donde Dios es el fundamento, los príncipes aconsejando y los súbditos obedeciendo. Estas son las dos ciudades. Dos ciudades que San Agustín, ya en el siglo IV, nos establecía como dialéctica cristiana, ¿no? Evidentemente, todo lo que sea la ciudad terrena, pues va a ser algo contra la ciudad de Dios. Otro santo de la Iglesia, San Ignacio de Loyola, nos establecía la misma dialéctica, pero hablando de las banderas, ¿no? Nos animaba como militantes a los cristianos, entre los cuales yo me considero abiertamente, como militantes de Jesucristo, pues nos decía a favor de luchar el reino de Dios, el reino social de Jesucristo, que después lo manifestará en una encíclica el Papa Pío XI en Quas Primas, el reino social de Jesucristo, frente pues al reino de Satanás, ¿no? El reino de Satanás que se ha ido forjando desde los primeros tiempos, y esto es el liberalismo. Vamos a ver cómo el primer liberal, el primero que ya arranca con esa visión de servicio de Dios, de amor a Dios sobre todas las cosas, pues es el demonio, que es el primero que hace el grito luciferino del non serviam. Yo no voy a servir. Yo no entiendo que Dios debe estar sobre todas las cosas, porque yo soy Lucifer y yo estoy por encima de Dios. Este non serviam también viene manifestado en el pecado primigenio, en el pecado original de Adán y Eva, en el que Adán y Eva pues se rebelan contra el orden querido por Dios y establecen su ciudad humana, y a partir de ahí pues todo el pecado del hombre. Y a partir de ahí, de esos dos non serviam originales, pues empieza a forjar la historia de la humanidad con los non serviam. Los non serviam, incluso que cada uno en nuestra naturaleza caída y débil, pues también podemos hacer, ¿no? En determinadas ocasiones.
¿Y qué es el liberalismo? Pues el liberalismo, precisamente, por mucho que ellos... Porque a veces nos dicen, a los católicos de verdad, a los católicos que profesamos el magisterio tal cual es, nos dicen, es que ustedes no entienden lo que es el liberalismo. Ustedes no lo entienden. Ustedes están afirmando unas cosas del liberalismo, pero que no son tales. Pues bueno, pues en el libro y en esta conferencia, por supuesto, también voy a citar alguna frase. Oye, pues hablen ustedes. ¿Qué dicen ustedes como liberales? ¿Qué es la filosofía y la ideología que ustedes promulgan? Y aquí, bueno, pues voy a leer 3 frases. 3 definiciones que además ellos hacen en manuales donde su propósito, su fin es explicar precisamente esto, además. El primero es un español que se llama Vicente Guillamón. Tiene un libro que se llama el Manual Defensa Cristiana del Liberalismo, Manual Cristiano Liberal, o sea, pretende ser un manual cristiano liberal de teoría política, y en él nos dice que el liberalismo es una filosofía que proclama en primer término, la libertad del individuo para decidir por sí mismo. Primer término, la libertad del individuo para decidir por sí mismo, sin más tutelas ni limitaciones que su propio criterio. Aquí estamos viendo, o sea, parece que el nuevo Adán, el nuevo Lucifer, el del no serviré, está hablando por boca de este liberal que pretende definir lo que es el liberalismo. Es el primer término, la libertad del individuo, sin más tutelas, no hay otra tutela que su propia libertad. Es una libertad que llamaríamos endiosada. Otra autora, también, además muy próxima a la escuela austriaca, una profesora de la Universidad CEU San Pablo, se llama María Blanco, pues hace otro libro en el que también pretende explicar qué es el liberalismo. Su libro se llama, también es una declaración de intenciones, dice que su libro se titula Las tribus liberales, una deconstrucción de la mitología liberal. Se propone esto. ¿Y qué nos dice María Blanco? Que a pesar de las diferencias, los matices y las discusiones de salón, la defensa de la libertad individual es el tronco central que nos nutre y da vida a todos los que desde nuestro puesto, en nuestra medida y a nuestro particular estilo, tratamos de estudiar, difundir y hacer realidad los principios liberales. No se trata de para qué sirve la libertad, sino de defenderla porque está bien. Es decir, está divinizando la libertad. Todo cristiano, evidentemente, cuando alguien va a ejecutar un acto de manera voluntaria, pues tenemos, lógicamente, el derecho de preguntar ¿para qué quieres esa libertad? Y en virtud de que sea para algo bueno, pues se la podrá dar, y en virtud de que sea para algo malo, pues no se la podrá dar. El mal no tiene derechos, no debería tenerlos. Pero nos dice la liberal María Blanco que no se trata de para qué sirve la libertad, sino de defenderla porque está bien. Otro filósofo también muy importante, este incluso más importante porque fue premio Nobel, aunque compartido, pero fue premio Nobel y además una de las cabeceras de la escuela austríaca, Friedrich A. von Hayek, nos dice también lo mismo, que dice que sin duda alguna, sin dudarlo, la libertad individual constituye lo que más apropiadamente se puede considerar como principio moral de acción política. Pero al igual que todos los principios morales, es decir, la propia libertad nos la está categorizando como un principio moral, al igual que todos los principios morales, la libertad exige que se le acepte como valor intrínseco. Intrínseco, es algo bueno por sí mismo, como algo que debe respetarse, sin preguntarnos si las consecuencias serán beneficiosas en un caso particular. Es decir, se debe respetar. Aquí, por supuesto, de este hilillo liberal, por supuesto, van a salir cosas como la liberación sexual, mayo de 68, el por qué no, el si son actos voluntarios, pues por qué no. Van a salir, por supuesto, en el mercado aberraciones que vamos a ver. Oye, si son contratos voluntarios, ¿por qué no? Vamos a tener a los liberales defendiendo, oye, si un salario se pacta voluntariamente, pues qué más da si le estoy pagando por algo que ni siquiera le da para sobrevivir a ese obrero, ¿no? ¿Qué más da? Se ha pactado libremente, ¿no? La libertad, para ellos, es el principio y fundamento de todo.
Sin embargo, hemos visto que para la Iglesia Católica el principio fundamento no es la libertad, no es un ser soberano, soberano, sino es un ser que tiene detrás, o como padre, a Dios. Para el liberalismo lo más importante es la libertad. Y esto no lo he dicho yo, sino que lo dicen otros liberales también importantes, otro catedrático de universidad, Carlos Rodríguez Brown, y un polemista muy famoso de hoy en día, Juan Ramón Rayo. Pues nos dice que lo más importante es la libertad. Claro, ellos han definido qué es el liberalismo. No nos pueden tachar de que estamos tergiversando lo que es el liberalismo. Esto es el liberalismo. Y sobre esto que dicen, ¿cuál es el juicio que tiene la Iglesia sobre esto? Pues lo voy a exponer en dos personalidades importantes de la Iglesia, en un obispo y en un pontífice. En obispo me voy a servir de Monseñor Thomas Bryan y Livermore, que fue obispo de Cartagena allá por el siglo XIX. Y nos dice Monseñor, que el liberalismo, vamos a ver que no estamos tergiversando nada, define exactamente liberalismo igual que lo hacen los liberales, pero luego hace el juicio que tienen que dar los católicos. El liberalismo podría definirse como un sistema que amplía y exagera este sistema, más de lo justo y lícito, los fueros y derechos de la libertad humana. Es que la libertad humana no es ilimitada. La libertad humana debe someterse a la justicia y a la licitud, porque el bien no es la libertad, como nos dirá otro académico libertario, como es el profesor Jesús Huerta de Soto. No, el bien no es la libertad. La libertad debe someterse al bien. Tenemos poco tiempo, pero cabría decir, por lo menos decirlo, habría que explicarlo con más detenimiento, pero por lo menos lo diré, que el poder obrar mal es un defecto de la libertad, porque la libertad está llamada por naturaleza al bien. Los hombres queremos hacer por naturaleza el bien, y si no lo hacemos, no es por libertad, sino por un defecto de esta libertad. Y por supuesto, como continúo, pues nos va a decir este obispo que el liberalismo es la reproducción de todos los errores antiguos, y en él están reunidos todos, como en el infierno están reunidos todos los males. Contiene dentro de sí todos los errores, tanto antiguos como modernos, así especulativos, libertad de conciencia, libertad de pensamiento. Aquí, por ejemplo, lo vemos claramente con la ideología de género. Si una persona considera que es, siendo hombre, considera que es mujer, o otra persona considera, teniendo 55 años, que es un bebé de 5, es su libertad de conciencia, y es su libertad de así pensarlo. Y nosotros deberíamos, como buenos liberales, permitirle que él se exprese en su libertad de conciencia. Bueno, pues no, pues esto es un error. Pues usted tiene 55 años, y las leyes de la biología le están diciendo a usted que es hombre, en todo su significado. Y no solo las leyes de la biología, las leyes también de la metafísica. Entonces contiene dentro de sí todos los errores, tanto especulativos como prácticos. Prácticos, toda la cantidad de barbaridades que se cometen en nombre de la libertad y que se permiten en nombre de esta sacralidad, de esta supuesta sacralidad. Así religiosos como jurídicos, políticos y sociales. Pero otro papa, el papa, todavía más, porque podríamos decir, este es un obispo díscolo de la Iglesia. No, este obispo fue fiel al magisterio. El Papa incluso expresó todavía condena mucho más rotunda. No solo dijo que todos los males, sino fijaros lo que nos dice. El Papa León XIII, en Libertas, en la encíclica Libertas, nos dice que ya son muchos. En 1888, que escribía estas palabras el pontífice, eran muchos. Hoy en día son mayoría. De hecho, normalmente se tiene un debate acerca de la veracidad de algo, no hay mayor manera de acabar este y por supuesto destruir toda la filosofía que decir, no, es tu opinión y yo tengo la mía. Hombre, pues no, pues uno estará equivocado y el otro estará en la verdad. Vamos a discutirlo, y de ahí de hecho nació la filosofía de la disputatio. Pues ellos no, yo tengo tu opinión, yo tengo la mía, y las dos son igual de libres y igual de verdaderas. Pues decía León XIII que ya son muchos, hoy mayoría diría yo, los que imitando a Lucifer, del cual es aquella criminal expresión no serviré, el non servia,
entienden por libertad lo que es una pura y absurda licencia. Aquí el Papa nos está diciendo que ellos no están defendiendo la libertad, están defendiendo la licencia, que no es lo mismo. Tales son los partidarios de ese sistema tan extendido y poderoso, y que tomando el nombre de la misma libertad, se llaman a sí mismos liberales. La Iglesia está diciendo que es el liberalismo y le está dando una categorización magisterial. No podemos decir que nos equivocamos ni que estamos tergiversando. Incluso dándole la palabra a ellos, ellos dicen precisamente lo que es su ideología. Entonces, en su raíz y fundamento, el liberalismo es la actualización y la promoción del pecado original del hombre. No es casualidad, y me aventuro a decirlo, que detrás de todo este pensamiento liberal, que hoy también a veces tiene otro nombre, que es el pensamiento dominante, pues está detrás la masonería. Y no es casualidad que a su vez, pues la masonería en altos rangos esté detrás ritos luciferinos. No es casualidad. Pero a los cristianos, nos dice otro pontífice de la Iglesia, el primero, el apóstol San Pedro, nos dice: proceded como hombres verdaderamente libres, obedeciendo a Dios, y no como quienes hacen de la libertad una excusa para su malicia. Esto es lo que hacen los liberales. Libertad, pero para dar derechos a todo el mal. El pontífice León XIII nos dirá que son las llamadas libertades modernas. Libertad de conciencia, libertad de expresión, lo mismo la libertad de expresión. Hoy el Tribunal de Derechos Humanos, la exaltación del hombre por el hombre, para expresar lo que me dé la gana, ha dicho que puede permitir, en virtud de ella, quemar la foto de un rey. Hombre, a mí el rey, personalmente, me da igual, pero no es ideología, sino estás quemando el retrato de un señor, llamando subrepticiamente a la subversión, y a la sedición. A la sedición revolucionaria, que no es lo mismo que el tiranicidio justo. Pues esto se ampara bajo la libertad de expresión, la libertad para el mal, para decir lo que me dé la gana. Un autor de la escuela austríaca, como es el Murray N. Rothbard, uno de los grandes apóstoles de la escuela austríaca de economía, palabras de Jesús Huerta de Soto, la escuela liberal por antonomasia, pues decía que también si aceptamos evidentemente esto, el exliberal lo lleva hasta el extremo. Si aceptamos esto, pues ¿por qué no? Para difundir calumnias y mentiras. ¿Dónde está entonces toda esa legislación en contra de la injuria, etcétera? No, somos libres para expresar esto. Pero a los católicos no nos dice solo San Pedro que procedamos como hombres verdaderamente libres, sirviendo a Dios, que es lo que nos dice San Agustín, sirviendo a la ciudad celestial, San Ignacio de Loyola a la ciudad, a la bandera de Cristo. No solo esto, sino que Pío XII, en esa misma dialéctica cristiana, que no es la misma que la liberal, nos dice, lamentándose, que son muchos, otra vez son muchos, por desgracia son muchos, hoy, los que querrían que la autoridad de la ley moral de Dios se excluyera de la vida pública, económica y social. Hoy en día nombrar en el Parlamento a Dios es poco más o menos que pecado. ¿Qué es lo que sucede como consecuencia última de las libertades modernas? Que al final la libertad para el bien, o la libertad de los que queremos hacer el bien, pues al final poco a poco se va siendo coaccionada. Los que queremos establecer un matrimonio tradicional, un matrimonio de verdad, que es entre hombre y mujer, abierto a la vida, pues nos vemos sometidos a... estos son unos tíos raros. Los que queremos expresar estas cosas que estoy expresando aquí, pues nos vemos sometidos a presiones en las universidades, en los foros, etc. Pues estos son muchos los que se lamentaba Pío XII, estamos hablando de los años 50, hoy ya aplastante y cada vez más, este virus liberal, se excluyera esta ley de la vida pública, económica y social. Y dice a continuación: jamás hemos cesado de insistir en el principio de que el orden querido por Dios abraza la vida entera. Abraza la vida entera, sin excluir la vida pública en cada una de sus manifestaciones. Claro, ¿qué es lo que sucede? Que luego dentro del credo liberal, como son non serviam, como son negaciones al orden establecido por Dios, pues los hay como protestantes. ¿Qué es lo que sucede cuando Lutero establece el criterio de la libre interpretación? Pues que surgen interpretaciones tantas como sectas protestantes, al final se acaban difundiendo por el mundo.
Pues ocurre lo mismo con el liberalismo. Como son libertades licenciosas, o licencias mejor dicho, pues acaban surgiendo escuelas liberales en la que, bueno, libertad sí en esto, libertad no en lo otro, libertad sí, pero soy liberal en política, pero no liberal en economía. Soy liberal en economía, pero no liberal en política. Soy liberal en temas de familia, pero en política que sea esto lo que el libre mercado diga, ¿no? Precisamente, y un poco como término y como apostilla de esta intervención, pues diré que esto es el capitalismo, que también nos han mentido sobre lo que es el capitalismo. Ellos también establecen la dialéctica. En esa dialéctica liberal, pues solo existe el liberalismo, que es una especie de equivalente a economía de mercado, versus socialismo, que es pues todo lo horroroso de los horrorosos de intervenciones del gobierno, etc. No entienden que pueda haber otra cosa que no sea estas dos. Y tampoco entienden otra cosa que el magisterio sí entiende y que los católicos entendemos, que es que el capitalismo es precisamente el liberalismo aplicado en política. Igual que, por ejemplo, el derecho, el positivismo jurídico, pues es el liberalismo aplicado en la teoría del derecho, donde no existe una ley natural. En el capitalismo, pues no se desecha la ley natural y la ley divina. Por ejemplo, no entienden que uno de los grandes pecados que clama la ira del cielo es no pagar el salario al obrero, por ejemplo. Tampoco entienden una cosa que la doctrina social de la Iglesia ha difundido y dirá siempre, que es que la propiedad privada se afirma, efectivamente. Es un derecho natural, secundario. Esto cabría matizarlo. Derecho natural secundario, ojo, lo digo, no lo voy a explicar porque no tengo tiempo. Es un derecho natural, la propiedad privada, pero tiene una función social que los liberales, en su libre arbitrio absoluto, pues rechazan. Rechazan hasta tal punto que el cristiano te dirá, tú tienes un deber social con tu propiedad privada, tienes un deber social. Deber social, por supuesto, dentro del libre mercado hacerla fructificar, por supuesto, faltaría más. Pero también de auxiliar a los pobres. El liberal de verdad convencido que aplica el principio liberal a la economía y, por supuesto, a la propiedad privada, pues dirá que tú puedes ayudar, tú no tienes un deber social de ayudar al necesitado. Tú puedes ayudarlo o no ayudarlo. No hay una obligación moral. Hasta el mismo punto de que Hayek, que sostenía esto, nos llega a decir que tenía una reticencia a afirmar esto en su crudeza, pero que finalmente pues no le queda más remedio que aceptarlo, ¿no? Es decir, que una persona pues está desvalida, otro deber natural por antonomasia, que es el rescatar al desvalido, ¿no? Hay un accidente de coche, nosotros tenemos un deber de pararnos y ayudar a que está ahí tendido en la cuneta. Pues el liberalismo dirá que no hay tal deber, que se puede hacer o no se puede hacer, y que nadie, ninguna voluntad, ninguna agente externo coactivo debe a mí someterme a mi libre arbitrio, que es sagrado, ya hemos visto que es el fin último, el primer fundamento, etc. No tiene la potestad para mí obligarme a atender a ese esburro. La doctrina social de la Iglesia nos dirá que sí. De hecho, la Iglesia nos dice que precisamente las potestades políticas que son establecidas por Dios, porque son de derecho natural que existan, el liberal no lo entiende así, su faceta punitiva es un auxilio a la voluntad torcida para que ésta obre en adecuación con el bien y la verdad. Vemos otra vez que el bien y la verdad, los trascendentales, bien, verdad y belleza, están por encima, ¿no?, de una libertad. Y en esa libertad de mercado, pues aparte de negar a la propiedad privada sus deberes sociales, aparte de, por supuesto, no entender de otras cuestiones, pues lo mismo podríamos decir con el tema del precio. Que eso es un tema que no me cabe aquí explicarlo con detenimiento, pero la cuestión del precio justo. El precio justo no tienen los liberales, que es el precio libremente convenido en el mercado. Y ahí se quedan. Hasta tal punto, por ejemplo, que cuando los atentados del 11S, que cerraron las líneas aéreas y un montón de gente se quedó ahí paralizada, teniendo que pasar la noche ahí en Estados Unidos, ¿qué es lo que hicieron las grandes cadenas, bueno, y
y los sitios para poder pasar la noche, los hoteles, etc. Subieron los precios escandalosamente. Una habitación valía $100, pues de repente esa noche $600, $500, por 6, por 7, por 8. Pues los liberales, por supuesto de la escuela austríaca, aquí en este caso uno llamado Gutz, Thomas Gutz, tuvo bastante protagonismo en ello, pues nos dijeron que esto era perfectamente legítimo, perfectamente legítimo. El liberalismo dirá que, claro, como son contratos voluntarios y la libertad es lo que prima, pues ellos sobraron en consecuencia, y el otro aceptó el precio y aquí ya no había más que discutir. Y lo grave además es cuando encima quieren achacar a la escuela de Salamanca que ellos defendieron eso, una escuela además que fue una escuela netamente católica. Pues no, nos dirá el magisterio de la Iglesia que no, que el precio se debe, insisto, no puedo entrar porque no tengo tiempo, dirá que el precio se debe regular por una cosa que se llama justicia conmutativa. Y la justicia conmutativa tiene sus márgenes. Y la libertad, como en otras tantas facetas de la vida del ser humano, pues tiene sus márgenes y sus limitaciones. Sus limitaciones, por supuesto, en el derecho natural, en el que estamos todos de acuerdo, incluso no creyentes, como en el derecho divino. Pero claro, esta concepción del mercado que tienen los liberales, esta concepción capitalista del mercado, pues les va a llevar incluso a divinizarlo, al libre mercado, por supuesto. Cuando hay injerencias que ellos consideran que no, pues diablo. Pero al libre mercado, pues a todo lo que sea voluntariedad del mercado, en esa dialéctica que he dicho que ellos tienen, pues van a llegar a ver el dedo de Dios, que no deja de ser la actualización moderna de llamar de la mano invisible que ya hablará en su día Adam Smith, ¿no? Pues Thomas Gutz habla que en el mercado, en esas ofertas y demandas, en esa ley de ofertas y demandas, lo que se ve es el dedo de Dios actuar para el bien común y el bienestar del hombre. Pero a nada que seamos sensatos y tengamos sentido común, por supuesto la Iglesia lo tiene, pero también los hombres de buena voluntad, yo antes de ser católico era un hombre de buena voluntad y estas cosas las veía, pues hay que estar ciego mientras ellos ven el dedo de Dios, pues para no ver, o heréticamente ver el dedo de Dios en esto, el engaño de las preferentes, que fueron absolutamente voluntarias, las cláusulas suelo, en la publicidad, vender productos alentando la sexualidad, la propaganda erotizada para que el ladrón de superficies pues puedan vender más, o acciones empresariales, que esto es un caso real, despedir a la mitad de la plantilla de señoras de limpieza de entre 45 y 50 años con hijos que atender y sustituirla por otra plantilla, por supuesto muchísimo más barata, de señoras de chicas de 20 a 25 años. Claro, ahí no estaban pensando por esas mujeres, ¿no? Pero eran decisiones absolutamente libres, nos dirá. Y además una empresa que tenía beneficios, que no se veía en la necesidad económica de hacer esta decisión, pero la hizo libremente para engordar su cifra de beneficios. Tampoco veo yo el dedo de Dios en las horas extras no pagadas, que hoy es absolutamente cotidiano, tener que echar más horas y no poder casi ni conciliar la vida laboral con la familiar, trabajando horas extras que a la empresa le salen absolutamente gratis. ¿Dónde está el derecho natural y el deber natural? Que por supuesto los liberales, como todo es libre, pues no entienden de esto. ¿Dónde está el deber natural de pagar por las horas trabajadas? No existe el deber natural, existe la libertad. Por supuesto, además de las horas extras trabajadas, pues trabajar los domingos, la apertura de los domingos, cosa que un católico que entiende que es el descanso dominical y además es un deber en ese día descansar y alabar a Dios, pues el capitalismo le somete a su dinámica mercantilista, ¿no? O escándalos, yo tampoco veo el dedo de Dios en escándalos como los que protagonizaron Enron o como el que protagonizó Bowex hace poco, mintiendo en sus propias cuentas, ¿no? Mercado libre funciona absolutamente bien, pues no. Y de hecho no solo las cosas o los abusos que se producen dentro del propio mercado,
que atentan contra la justicia natural, que la Iglesia en su doctrina social de la Iglesia en su doctrina social llama a defender, sino que además hay efectos colaterales también dañinos, que no son intrínsecamente económicos. Y con esto ya voy descendiendo al término de la conferencia. Por ejemplo, en España hay más de 2 millones de niños abortados en las últimas décadas, en un mercado absolutamente libre. En un mercado donde el Estado ha dicho, oye, ustedes pacten voluntariamente esto, que yo no me voy a meter. Precio a convenir, trabajo de obra y servicio, que yo no me voy a meter. Pues un efecto colateral, ¿no? Donde no hay absoluta falta la moralidad y donde todo se da libremente, ¿no? O el negocio de las drogas y la prostitución, que son más rentables que otras cosas, otras actividades más dignas. Y por supuesto, el tema de las horas extras y esa extenuación por el trabajo y cada vez más horas y cada vez más horas. La crisis demográfica. Hay muchos paraísos que dicen los capitalistas, que se glorían de ellos, ¿no? Por ejemplo, Singapur, ¿no? Que bien económicamente les va y tal. Pues curiosamente, en ellos se da generalmente la tónica de que viven una crisis demográfica tremendamente grave. Han adorado al becerro de oro. De hecho, los liberales, lo que Adam Smith de Su mano invisible y luego, por supuesto, estos liberales viendo el dedo de Dios, lo que te dicen es, oye, en el mercado tú vas a ganar dinero. Transmutan el ejemplo y el deber y el fin último que establece la doctrina social de la Iglesia sobre el mercado, que es, tú vas a servir. El lucro es una consecuencia, no una causa. Es una consecuencia de ese servir al bien común. Y en tanto en cuanto tú no sirvas al bien común, pues debe ser repudiado, ¿no? Estas empresas que hacen trabajar chavales de 28 años hasta las 10 y 12 de la noche, creyéndose que son lo más de lo más, pues son producto o hacen que sean producto de la crisis demográfica que vivimos, donde nos morimos como sociedad. Y en torno a este debate nos van a decir unos que lo paga el Estado. Claro, los estatólatras nos van a decir que lo paga el Estado. Los otros, los liberales, nos van a decir, no, planes privados todo el mundo. Pues yo hoy decía, y me manifiesto esa misma opinión, que a corto plazo podremos solventar el problema de las pensiones subiendo impuestos de manera injusta, en mi opinión. A medio plazo con planes individuales de ahorro, especulación, etc. Pero a largo plazo, como no haya niños y no haya familias, es inviable todos estos parches que proponen nuestros ideólogos, da igual que sean liberales o socialistas. De hecho, de esta lacra social, de este humus liberal, pues tenemos que incluso nuestros máximos representantes europeos, la mayoría de los además subidos al pensamiento único, pues no tienen hijos. Son personajes sin hijos. Son personajes que no saben lo que es dar solidariamente de sí, no pensar en sí mismo, sino pensar, bueno, por supuesto los católicos, en Dios en primer lugar y en el prójimo después. No. Pienso en mí mismo. En el ámbito del derecho, en el precio justo nos dicen los liberales, tú piensa en lo máximo que vas a ganar y lo mínimo que tú vas a darle al otro por lo que tú quieres conseguir del otro. Mientras que en la Escuela de Salamanca, y por supuesto el magisterio de la Iglesia, nos decía, no, hay que pensar en el bien común. Tú tienes que pensar en el otro. La justicia, en el sentido clásico entendido, era la perpetua voluntad de dar al otro lo suyo, era un encuentro hacia el otro. El derecho subjetivo, que es lo moderno, te va a decir, no, tú reclama tus derechos. Y el ámbito, el enfoque va hacia otro lado, ¿no? Y por supuesto, el capitalismo pues va hacia esta vía. Como ideología o como plasmación mercantil, porque puede haber un mercado que no sea capitalista, como plasmación mercantil del liberalismo económico. Y mientras todo esto ocurre, nos dicen los liberales, el mundo va estupendamente, todos son maravillosos, porque gracias al capitalismo, que también lo defienden y lo critican según les convenga en cada momento, pero dicen, gracias al capitalismo, nexo causal que no demuestra, cada vez más gente tiene para comer y cada vez menos gente vive con $1,6 al mes.
fuente del Banco Mundial. Banco Mundial que a mí, sus estadísticas, ya como organismo masónico, me dan que pensar. Pero aunque no sea eso, ¿cómo consigues los salarios del negrito que vive en Ruanda o del asiático perdido por ahí en medio de Vietnam? ¿Cómo logras usted esos datos? Pero aún admitiendo que realmente logran esos datos y que esos datos son fidedignos, podríamos decir, pero es que vivir con 1,7 dólares al mes ya te hace rico. ¿Ya podemos aplaudirnos? Porque su estadística dice, oye, cada vez más gente con 1,6 dólares. Pero ¿y 1,7? Es que ya esto es maravilloso. Y no solo eso, y la convertibilidad que haces de la moneda local a esos dólares que tú has establecido como patrón, ¿cómo lo estás haciendo en esos estudios? Y luego, por supuesto, la causalidad que ellos establecen. Lo que pasa es que el libre mercado, otra afirmación que suelen hacer muy rimbombante es, desde los últimos 150 años, el pobre de hoy vive mejor que el rico del siglo XIX. ¿Vale? Pero es que, ¿qué pasa? ¿Quién inventó la bombilla? ¿El capitalismo? ¿La inventó un señor que se llama Thomas Edison? ¿Quién inventó el ferrocarril? ¿Quién inventó la máquina de hilar? Establecen nexos causales demagógicos que no tienen nada que ver. Y es más, diría yo, si esos inventos que han sido producidos por seres humanos, no por eso que llaman mercados, por seres humanos, se hubieran desenvuelto en una economía no capitalista o una manera de entender no liberal de la economía, sino más justa, pues probablemente los desequilibrios mundiales que tenemos hoy en día no existirían, o no existirían con la voracidad con la que existen hoy. Y los católicos, ante todo esto, debemos, o qué nos dice la Iglesia, debemos ascribirnos a los postulados liberales. Pues bueno, aunque habría para decir muchas cosas, que evidentemente en el libro se detallan más concretamente en puntos en los que están en abierta oposición la teoría liberal con la doctrina social de la Iglesia, aunque no quisiéramos atender a esto, al hombre de no razón, al hombre que no quiere razonar, o al cristiano que no quiere razonar, por lo menos déjate aconsejar por la autoridad de tu magisterio. El magisterio de la Iglesia dice, en boca del Papa Juan Pablo II, que la doctrina social de la Iglesia asume una actitud crítica tanto ante el colectivismo marxista como ante el capitalismo liberal. Y otro pontífice también, Juan XXIII, nos dice que quienes se oponen a defender los derechos económicos del pueblo tienen en la doctrina social cristiana recetas y seguras normas que, puestas debidamente en práctica, bastarán para satisfacer estos derechos. Bastarán para satisfacer estos derechos. Nunca deben acudir a defensores de doctrinas condenadas por la Iglesia. Nunca deben acudir, como vemos, a cristianos que se llaman liberales, acudir a Mises, a Hayek, a Rothbard, a toda esta cantidad, a Adam Smith, a toda esta cantidad de autores que no proceden ni de la tradición ni del pensamiento católico. Dice, es verdad, el Papa Juan XXIII, que estos atraen con falsas promesas. Ya lo hemos visto, 1,6 dólares cada vez, gente viviendo con más de 1,6 dólares al día. Oye, fíjate que la pobreza de hace 150 años, la gente vive mejor. Traerán con falsas promesas. Pero en realidad, ahí donde ejercen el poder público, se esfuerzan con audacia temeraria en arrancar de las almas de los ciudadanos los supremos valores espirituales. Es decir, la fe cristiana, en primer lugar. La esperanza cristiana, en segundo lugar. Nosotros somos, en la visión cristiana, nosotros somos ciudadanos, preciudadanos del cielo, no ciudadanos de la tierra. La esperanza cristiana y, por supuesto, los mandamientos cristianos. Ellos la destierran con su libertad, con esa libertad licenciosa, con esa licencia. De esta manera se empeñan en echar por tierra los fundamentos de la civilización cristiana. Lo han hecho. ¿Dónde hay en Singapur? Civilización cristiana. Uts veleo de Dios, pero es que yo no lo veo. Es que yo veo unas sociedades que se carcomen, que se van destruyendo por dentro. ¿Quiénes, pues, quieren verdaderamente mantener el nombre de cristianos? Quienes verdaderamente quieren mantener el nombre de cristianos, quienes se quieren llamar verdaderamente cristianos, están obligados, con deber gravísimo de conciencia,
a rechazar esas engañosas invenciones. Con deber gravísimo. Estamos obligados, los cristianos, nos dice el magisterio, a rechazar estas invenciones, estas demagogias que pululan en ese pensamiento. Y por supuesto, esa ideología que León XIII llamó de imitadora de Lucifer. De imitadora de Lucifer. El último, y con esto cierro, esto digamos, bueno, Juan Pablo II, Juan XXIII, León XIII, bueno, hace años, ¿no? Parece que la Iglesia, ¿no? Para los que son más contemporizadores de las cuestiones, pues hace poco el Monseñor Ignacio Barreiro, un obispo también de la Iglesia Católica, director de la Delegación de Roma Vaticano de Vida Humana Internacional, dijo en 2015, declaró: contribuyen al progreso de la estructura global de pecado, que es lo que es el liberalismo, los cristianos que están dispuestos a entrar en compromisos con el liberalismo. Nos vemos desfilar en esas conferencias, en esos libros, en toda esa propaganda. Los que entran en compromisos con el liberalismo, por supuesto en la política también los vemos, eso es... O que no consideran, no solo que entran en compromisos, sino que no consideran que la lucha contra las insidias del liberalismo sea una cuestión esencial. Pues sí, señores, para un católico, para un cristiano, es una cuestión esencial, porque el liberalismo es la plasmación de la ciudad terrena, de la bandera luciferina, frente a la dialéctica de la bandera del reino de Dios. ¿Y qué nos dijo Jesucristo? Buscad el reino de Dios y su justicia, que el resto se os dará por añadidura. Y, bueno, quedan 5 minutitos. He intentado acortar lo máximo posible, porque normalmente esta conferencia dura, la suelo dar en 2 horas. He dejado 5 minutitos, acortando lo máximo posible, bueno, pues para las preguntas, dudas o cuestiones que se os hayan venido en la cabeza en este tiempo de intervención mía sobre el liberalismo y la doctrina social de la Iglesia. Por supuesto, es incompatible. Es el juicio decidido y tajante. Pues, Daniel, muchas gracias, y como él ha concluido, si alguien quiere abrir algún debate sobre lo que hemos escuchado, pues sé que tenemos poco tiempo, pero os invito a ello. 5 minutos, evidentemente. Ya nos limita el tiempo de la sala. Simplemente lo que me felicitar por la valentía que has expresado. La valentía que no es común, diría, y corriente, de expresar precisamente estas ideas tan, yo diría, tan profundas, pero no digo tan reales, porque desenmascaras el liberalismo. Y eso me parece fundamental hoy día, donde vivimos de eufemismos, de mentiras, de hipocresía, pero siempre muy bien enmascarada, con un maquillaje muy bien hecho, y en realidad estamos cometiendo lo más grave de todo, que es injusticias, justicia pública. Entonces, bueno, me parece que además, en fin, en estos momentos hace falta más que nunca testimonios a la verdad. Felicito, y bueno, además, si una persona joven, sufrir más, porque no es normal encontrar esto, pero me parece estupendo, y además, en fin, que desde luego no es fácil hoy día, pero también creo que hay mucha crítica en mucha parte de la Iglesia en cuanto a no ser valiente para decir todas estas cosas, del aborto, de esto, o sea, la doctrina social, esta que tú has dicho, la renovable de un y todo esto, no tengo una idea de todos estos temas, por desgracia no se trae ahora mismo a la mesa, ¿no? Y en este momento yo creo que también está habiendo un silencio muy culpable por parte de la Iglesia, muchas de estas cosas. Sí, bueno, a mí expresarme de esta manera no me ha llevado pocos problemas. Me ha llevado pocos problemas. Yo soy profesor, digo que he visto mucho de todo eso. Sí, es muy complicado, y ciertamente estoy absolutamente de acuerdo. En la Iglesia a veces hay silencios muy culpables. En un punto muy interesante que próximamente llevaré a obra escrita, el tema de la usura, del que pues, la Iglesia hace 100, 150 años
100 años, pues se ha dejado de responder, de manifestar con la crudeza y con la realidad con la que se respondía. Lo mismo ocurre en el tema político. En el tema político, León XIII, en la época de León XIII, pues se censuraba, se condenaba a los gobernantes que dejaban o hacían dejación de sus funciones como ministros de Dios, lo diría incluso del propio San Pablo. La democracia como fundamento, no como forma política, pero sí como fundamento democratizante de las cosas, donde el número es lo que indica la verdad. De hecho, Pilato fue el primer demócrata liberal, condenando a nuestro Señor Jesucristo al grito del populacho de crucifícale, crucifícale, aunque él sabía que era inocente. Pues se ve como el lenguaje que se usaba hace 100 años era radicalmente claro, y cómo se ha ido edulcorando con pues una democracia sin fundamento, se puede producir una dictadura. Bueno, ¿cómo que dictadura? Es que no se puede producir, ya se está produciendo en nuestro occidente. Es que hoy en día, con el tema de la ideología de género es muy claro, pero es que irá habiendo más cosas, ¿no? Todavía más. El totalitarismo, esa ideología de género que tú estás mencionando ahora mismo, yo ahí veo un totalitarismo enmascarado también. Exactamente. Porque en realidad la libertad, la verdadera libertad, empieza cuando los demás respetan la libertad de los demás, ahí yo no veo para nada en absoluto, porque se está y los males, vuelvo a repetir, el silencio de partidos que además tienen fundamentos cristianos, por no se entiende. Bueno, tenían, ¿no? Bueno, es una última... Bueno, yo puede parecer una cuestión de perogrullo, ¿no? Pero son dos términos completamente enfrentados, iglesia y liberalismo, pero ¿cuáles son los métodos o los mecanismos de administración y gestión a nivel financiero de la banca vaticana en ese sentido, ¿no? O sea, estás utilizando los mismos, no quiero decir la iglesia, utilizar los procedimientos capitalistas para poder gestionar y administrar los bienes, sus propios bienes. Pues yo creo que detrás de la fundación o de la promoción del Banco Vaticano, este es un tema que indicaré en mi tesis doctoral, que se llegará a publicar sobre el tema de la usura. Yo creo que está detrás, en gran medida, ese silencio que hace la Iglesia sobre la usura, luego esas prácticas. Pero es que esas prácticas en todos los sentidos. En la práctica capitalista, por supuesto, pero en otras prácticas también ocurre, ¿no? Sabemos que hay un lobby LGTBI dentro del Vaticano, lo sabemos, esto ocurre. Pero como hijos de Dios, yo me considero hijo de Dios, y me considero católico, no lo oculto, estamos llamados también a denunciar esto, a limpiar el cuerpo místico de Cristo de esos cánceres que han ido surgiendo. Por supuesto, claro que sí. No hay miedo a denunciarlo. Pero eso no es el cristianismo. Porque es que los enemigos quieren decir, fíjate los cristianos lo que hacen. No. Precisamente porque no actúan cristianamente ocurre eso. Porque si actúas cristianamente, ahí es cuando produces la santidad, los grandes santos. Si hablamos de grandes santos, entonces ahí es donde podemos entrar en el terreno de la discusión. Un San Ignacio de Loyola, un San Pablo, vidas que la Iglesia ha dicho son intachables. Ahora, lo demás, pues está llamado a santificarse. Y por supuesto, cuanto más alejado esté de la doctrina social, por supuesto de esas prácticas, pues menos cristianas son. Por supuestísimo que sí. Y el tema de la usura, además, y lo quiero decir, es un tema capital en la cuestión de la economía capitalista moderna. Gracias. Pues no habiendo más preguntas, cerramos hoy el foro y te damos las gracias de nuevo por tu interesante charla. Muy amable. Muchas gracias.